Bienvenidos a una nueva emisión de Urbana TV. Como ustedes saben, Urbana es nuestra revista de Camacol. Y ahora tenemos una nueva sección que nos encanta y es tener un invitado especial. En esta coyuntura y cumpliendo los 65 años de Camacol, tenemos que hablar de economía. ¿Y quién mejor que Mauricio Santamaría, presidente de ANIF, uno de los economistas y analistas económicos más destacados de Colombia, que además siempre hace análisis muy precisos. Siempre se dice que los economistas a las proyecciones no le dan muy duro, pero Mauricio ha sido la muestra de que sí hay economistas que pueden no solo aportar para el presente, sino también darnos pistas sobre qué va a pasar en el futuro. Entonces saludo a Mauricio. Mauricio, buenas tardes y gracias por estar en Urbana TV. No, muchas gracias a ti, Sandra, por la invitación. Te felicito tanto por los 65 años de Camacol, como por tu excelente labor al frente de tan importante entidad. Y para mí es un honor estar acá. Muchas gracias por las palabras y realmente estoy muy contento de poderme tomar un café contigo y discutir sobre temas fundamentales para Colombia. Gracias, Mauricio. Gracias por tu tiempo, además. Arranquemos hablando de economía. ¿Cuál es el balance actual? ¿Qué está pasando en la economía? La pregunta para arrancar por el final. ¿Vamos bien en la economía colombiana? Pues es una pregunta, dijéramos, complicada porque si uno ve los datos hasta junio, y me refiero a junio porque es hasta cuando tenemos datos, hay algunos datos que ya están para julio, incluso para agosto hay algunas cositas, pero los datos consolidados de PIB y los datos más importantes los tenemos para junio. Uno ve esos datos y dice, no, la economía colombiana va muy bien, ¿sí? La economía creciendo al 10%, la mayoría de los sectores, incluida la construcción, creciendo a tasas importantes, el desempleo cayendo, no tanto como uno querría, pero el desempleo cayendo, los sectores grandes de la economía, es decir, la industria, la construcción, los servicios, el comercio mostrando un buen desempeño, pues eso le da a uno la impresión de que la economía va muy bien. Y es cierto, a junio, inclusive a julio, la economía va muy bien si uno la mira, dijéramos, desde el punto de vista de esas cifras a ese momento. Sin embargo, para ser completo con la respuesta, pues hay nubarrones que sí están empañando un poco las cosas y que le permiten a uno decir que de pronto la economía está empezando a no ir tan bien y que nos espera un periodo, dijéramos, empezando en julio, agosto, en que la economía va a empezar a volver un poco más lento y menos dinámico su crecimiento. Y muy seguramente el año 2023, si las cosas continúan como van, y podremos hablar más de eso en otra pregunta, el 2023 puede ser complicado. Entonces, para responder, dijéramos, de manera precisa a tu pregunta, en este momento las cifras muestran un comportamiento muy bueno de la economía, pero yo tengo personalmente y en ANIF tenemos unas preocupaciones muy grandes lo que va a ser de agosto, septiembre hacia adelante, incluido el año 2023. Perfecto, hablemos del 23, Mauricio. ¿Cuáles son esos factores determinantes que van a marcar el 2023? ¿Cómo ves el consumo? ¿Cómo ves la inversión, el gasto público? ¿Qué va a pasar en el 23? Los factores que sin duda van a marcar el 2023 son algunos de los que tú mencionas. Empecemos por lo más complicado, que es el tema fiscal, que incluye tanto el tema de ingresos como el tema de gastos, el tema de la inflación, el tema del déficit externo, y más adelante hablaremos sobre uno, al final de la respuesta te hablo sobre algunos temas más específicos relacionados con un poco de incertidumbre que yo estoy sintiendo alrededor de la economía. Entonces, en el tema fiscal, pues en este momento las cifras no son buenas y eso pues sin duda el año entrante se va a volver un tema que va sin duda a detener un poco el crecimiento. Lo va a detener pues porque el gobierno le va a tocar incrementar sus ingresos, tal como lo está haciendo ahora con una reforma tributaria, en la que pues sin duda habrá afectaciones importantes, sobre todo a la inversión, en la que nosotros estamos muy preocupados, y si se afecta la inversión, pues se va a afectar a largo plazo y a corto plazo también el crecimiento de la economía. Con respecto al consumo, el consumo está creciendo a tasas muy altas este año.
a tasas de 13-14%, que son claramente insostenibles. El Banco de la República está preocupado por ese crecimiento del consumo, que sin duda pues, está teniendo algún impacto sobre la inflación, y eso hace que el Banco de la República esté subiendo muy agresivamente las tasas de interés. Eso va a afectar la cartera, eso va a afectar el consumo, y el consumo sin duda va a tender a aplanarse en el 2023. Dijéramos, ese exceso de demanda que tenemos por el lado del consumo, más un déficit fiscal importante, ha hecho que se nos genere un déficit externo grande, ¿sí? Ese déficit externo es una debilidad muy grande para nuestra economía. En este momento no tenemos problema porque la inversión extranjera lo está financiando, pero dijéramos, eso no se puede financiar por mucho tiempo. Un déficit externo de 5 o 6 puntos del PIB es infinanciable al mediano plazo. Y por eso, pues en parte por eso estamos viendo la tasa de cambio creciendo tanto, y la tasa de cambio cuando crece tanto, pues genera inflación, genera menor crecimiento y sobre todo nos empobrece a todos. Entonces dijéramos, esos nubarrones son importantes, es una mezcla complicada entre alta inflación, parte de esa inflación, como dicen por ahí, es importada y está, dijéramos, jalonada por la oferta, pero parte también está jalonada por un consumo de los hogares que representa el 75% del PIB, muy alto. Entonces tenemos inflación, tenemos un déficit externo importante y tenemos una situación fiscal que no se ha consolidado, y los mercados ya lo están viendo, y por eso se ha encarecido la deuda. Y además de eso, que me imagino lo hablaremos más adelante, pues existen unas incertidumbres importantes en cuanto a lo que va a ser el gasto público el año entrante en diversos sectores, en particular en el sector de vivienda, que a ti te interesa tanto y a todos los colombianos nos interesa, pues porque es un sector clave de la economía, y también muchos anuncios, dijéramos, el gobierno ha sido muy prolífico en materia de anuncios en todos los campos que están generando un poco de incertidumbre, y eso al final lo que hace es afectar la inversión y por lo tanto el crecimiento. Muy bien. Voy a dejarlo de construcción a un lado y voy a amarrar a hablar de los sectores. En el marco de estas incertidumbres que se están generando, ¿cómo ves tú los sectores? ¿Qué sectores van mejor? ¿Cuáles menos bien? ¿Y qué podemos esperar también en el desempeño sectorial para el próximo año? Pues mira, esa pregunta es clave. Si uno mira un poco las cifras del PIB por el lado de la oferta, pues ve que sectores clave de la economía están bien, ¿sí? De nuevo, para el momento en que hay cifras, que es junio de 2022. Los sectores grandes e importantes, tanto para el valor agregado, es decir, como para la producción, como para el empleo, les está yendo muy bien. ¿Cuáles son esos sectores? La industria, la vivienda, como un todo, o sea, no digamos la vivienda, sino la construcción, que incluye edificaciones, que incluye obras civiles, que las obras civiles están un poquito ahí, no han agarrado todavía, pero dijéramos el sector como un todo iba bien en ese momento. Los servicios y el comercio crecen a tasas muy buenas. El comercio, pues obviamente, jalonado por un crecimiento del consumo como el que hablábamos ahorita en la respuesta en la pregunta anterior. Entonces, dijéramos, los sectores grandes, importantes de la economía, uno los ve que están bien y que en ese momento estaban creciendo de manera importante. Ahora, el comercio sin duda va a empezar a volverse más lento, pues porque las tasas de interés altas, una tasa de cambio alta, hacen que sea más caro comprar, y eso pone un poco el comercio más lento. La industria, veremos cómo responde a los temas, sobre todo de impuestos que se vendrán el año entrante, pero pues puede eso tener un impacto negativo en el crecimiento de la industria. Ahora, el sector de la construcción venía bien, venía creciendo a tasas muy altas, uno ve que de pronto se está poniendo un poco más lento, las iniciaciones no están creciendo como estaban creciendo antes, pero dijéramos, uno ve fortaleza en el sector, sobre todo después del totazo tan grande que significó la pandemia y que fue probablemente al sector que más duro le dio. Esperemos que esto se logre revertir, dijéramos, rápidamente, y como mencionaba hace un momento, dentro de la construcción, pues las edificaciones, sobre todo las BIS, las de vivienda de interés social,
crecen a muy buena tasa, pero las obras civiles no lo están haciendo a tan buena tasa y eso es preocupante porque eso es el gran jalonador de la inversión y es un componente importante dentro del sector de la construcción. Ahora, hay otros sectores que son más pequeños dentro del PIB, pero que sí preocupan mucho, como son el agrícola y el minero. El sector agrícola lleva mucho tiempo sin poder, hay veces crece, pero sí sigue ahí como que nunca lo ve uno que retoma fortaleza y algo hay que hacer para retomar un crecimiento importante del sector agrícola en general, o sea, agrícola incluye todo lo agrícola, las siembras, las cosechas, ganadero, piscícola, etcétera, forestal, y eso hay que pararle bolas en serio, porque creo que eso se nos está saliendo ya un poco de un comportamiento normal de ciclo, y el sector minero, que estuvo, dijéramos, mucho tiempo muy mal, se trató de recuperar durante el primer semestre de este año, pero pues los anuncios que se están haciendo ahora en cuanto a cómo va a ser su tratamiento tributario, qué va a pasar con la exploración del petróleo y el gas y con la exploración del carbón y otros minerales, pues no le están haciendo bien al sector. En la vivienda, ya nos diste ahí como una pincelada, pero algo más detallado de lo que están viendo en vivienda ustedes, desde ANIF. Acaba de salir un boletín súper interesante. Me gustaría más oírlo de tu propia voz desde el tema de los insumos, por ejemplo, lo que se viene de política pública para la vivienda social, un poquito de eso más en detalle. Empiezo por decir lo que ya te dije en alguna pregunta anterior, y es que la vivienda es un sector clave dentro de la economía. Es decir, tanto desde el punto de vista de la demanda como el de oferta. Es un sector que encadena, es un sector que genera empleo, es un sector que genera bienestar para la población, pues porque la vivienda es uno de los principales factores de bienestar para la población, es un sector que genera demanda, tanto desde el punto de vista del gasto público como el privado. Entonces, bajo ningún punto de vista uno puede soslayar el papel tan importante que cumple la vivienda dentro del crecimiento de la economía y dentro del bienestar de la población y de hecho también dentro de los recursos fiscales que recibe el gobierno. Ahora, habiendo dicho eso, como te decía en la pregunta anterior, pues vemos un poquito con preocupación lo que está pasando en el sector de la vivienda. Vemos un poco de desaceleración, sobre todo en el sector novice en edificaciones, por un lado, que está relacionado con algo que tú mencionabas, el incremento de los costos, el incremento de los costos de insumo, la tasa de cambio, por supuesto, no ayuda en ese sentido, se vuelve una carga pesada e importante para la construcción. Y dijéramos, el lado que uno ve bien, que es la vivienda BIS, también nos genera preocupación, porque hemos visto que no hay, dijéramos, mucha voluntad por parte del gobierno de meterle recursos importantes a la vivienda, con argumentos no tan claros de que eso pues va para la clase media y que aquí, que allá. Y realmente, dijéramos, uno de los grandes jalonadores en los últimos, yo no sé, 20, 25 años, desde que yo estoy metido en los temas de política pública, ha sido el gasto público en vivienda, que en efecto algunos de esos subsidios van para clase media, muchos de ellos van para las clases de menores ingresos y aparte de que para quién vayan son subsidios importantes para la actividad constructora y para que la gente tenga vivienda. Porque el hecho de que uno sea de clase media no implica que es que puede salir y comprar una vivienda con la plata dentro del bolsillo. Entonces los subsidios a la tasa de interés, lo que hemos hecho tú y yo a lo largo de la vida, que nos hemos encontrado en diversas partes con los subsidios a tasas de interés, con el FRECH, con muchas cosas, han sido claves no solo para la reactivación de la economía, sino para el bienestar de los hogares. Entonces dijéramos, yo sí creo que al tema del presupuesto toca darle una vuelta adicional en el Congreso, porque es realmente preocupante que no se le quiera meter nada de esfuerzo a un sector tan importante y además pues tenemos un déficit importante y además pues hablemos de que la vivienda hoy en día genera 1,5 millones de empleos.
¿sí? El sector de la construcción genera 1,5 millones de empleos. En los momentos, dijéramos, de mayor auge, llegó a generar, perdón, tú me corriges que sabes más que yo de esos 2 millones y pico de empleos. O sea, no estamos aquí hablando de temas menores. Estos son temas muy importantes. Entonces, para contestar ya específicamente la pregunta, lo vemos con un poco de preocupación. Hay problemas de insumos, hay problemas de costos, hay problemas de tasa de cambio, hay problemas de presupuesto para el sector BIS, que es el que dijéramos está en este momento mejor que los otros. Y por el lado de las obras civiles, pues el tema de la incertidumbre y el tema de que no se sabe qué va a pasar con eso a futuro, pues también está, dijéramos, restringiendo un poco el desarrollo del sector. Hablemos de reformas. ¿Cómo es la tributaria? Esto tiene un objetivo, la tributaria, y nosotros desde Camacol sabemos, ¿no? La sostenibilidad fiscal, lograr que no se frene el crecimiento, lograr gasto social, avanzar en gasto social. Pero la tributaria, como está planteada en estas discusiones, ¿sí se van a cumplir esos objetivos? ¿O es más, mirando costo-beneficio, qué es lo que realmente podemos ganar y qué podemos dejar de ganar o perder? Sí, muy bien planteada la pregunta, porque dijéramos, sin duda necesitamos un ajuste en las finanzas públicas, que tú empezaste por ahí. Entonces, eso creo que es algo que todos tenemos que aceptar y dijéramos, es una realidad del país. Tenemos un déficit que está rondando los 7 puntos del PIB, sin contar lo que está en el subsidio a los combustibles, que son otros 2 o 2,5 puntos del PIB. Es decir, es un tema grande. Para el año entrante se tiene presupuestado 4 o 5 puntos del PIB, que sigue siendo un tema importante y que además no es claro cómo se va a llegar a esa meta. Y cuando el tema fiscal está, dijéramos, un poco descuadernado, es importante siempre tener en cuenta que todas las crisis económicas siempre empiezan por un desbalance fiscal que se transmite al sector externo, que se transmite a la tasa de cambio, a las tasas de interés, y cuando uno se da cuenta la economía se va derrumbando y empieza a aumentar el desempleo y se arma una crisis, ¿sí? Entonces, el punto bueno que yo resalto de la reforma es que se haya presentado. Primero, pues porque para un poco el encarecimiento de la deuda que se venía dando, que sin duda se venía dando, es decir, conseguir deuda no solo para el gobierno, sino para las empresas colombianas se había vuelto un poco más caro, pues porque los mercados ya empezaron a ver con un poco de temor lo que estaba pasando en materia fiscal. Entonces, presentar la reforma el 8 de agosto fue una buena señal del gobierno diciendo, vea, nosotros entendemos que aquí hay un problema y queremos solucionarlo. Ahora, como dices tú, haciendo un poco el balance entre lo bueno y lo malo, ahí sí ya uno empieza a ver las sombras y las luces. Dijéramos, tiene cosas buenas la reforma, tiene un esfuerzo importante para que las personas naturales tributen un poco más, que es uno de los grandes problemas que tenemos en Colombia, tiene un componente de equidad bueno, pero tiene un componente de desincentivo de la inversión muy grande, que yo creo que puede dar al traste con el crecimiento y por lo tanto con el recaudo tributario. Es decir, los temas de los dividendos, de las ganancias ocasionales que entran, para ser específico, pues, que entren dentro de la cédula. Si tú eres un inversionista y quieres montar tu empresa, pequeña, mediana, grande, entonces, ¿tú qué cuenta haces? No, pues cuando yo llego a mi empresa, tengo unas utilidades de 100 pesos, le descuento lo que se puede descontar para pagar impuestos, que es poco, que es realmente muy poco, entonces pago sobre 90, sobre esos 90 pesos pago 35% de una vez, que son cerca de 30 pesos, entonces ya solo me quedan 50 y pico para repartir, los reparto conmigo y mi otro socio y no sé qué, nos quedan 20 y pico de pesos a cada uno y sobre esos 20 y pico de pesos pago 39% por dividendos, es decir, pago 10 pesos, me quedaron al final del día 15 pesos. O sea, tu tasa efectiva de tributación se va al 50 y pico por ciento. Y eso es imposible. Nadie va a invertir si uno, y esos cálculos los hicimos, dijéramos, con rigor aquí en ANIF, y la tasa efectiva de tributación para los inversionistas, que hoy ya es alta, hoy ronda el 40%, se subiría al 51, 52, que otra manera de ponerlo es uno trabaja medio año
para pagar impuestos y el otro medio año para uno, ¿sí? Y eso no puede ser. O sea, yo creo, no encuentro ningún país en el mundo que pueda pensar que tiene una tasa efectiva de tributación para las personas naturales del 50 y pico por ciento, para personas que son inversionistas. En ese sentido, dijéramos, yo estoy de acuerdo con hacer un esfuerzo grande para que las personas de más de 10 o 15 o 20 millones de pesos paguen más, eso está bien, pero no de la manera como se está haciendo. Y también creo que hay que hacer un esfuerzo para que las personas de menos paguen más. Es decir, una persona de clase media, que tenga un salario, por decirte algo, de 3 millones de pesos, que pague 20.000, ¿sí? Que pague 25.000 pesos, una tasa efectiva muy chiquita, que para la persona no va a ser nada. O sea, va a ser muy poco, pero para el gobierno va a ser medio punto del PIB. Porque ahí hay una concentración de personas muy importantes. Pero ya el gobierno dijo no, eso ya lo descartó. Obviamente creo que eso trató de hacer la reforma pasada y pues todos vimos lo que pasó porque no se explicó bien, pero yo creo que ese es un esfuerzo que hay que hacer y que aquí falta. Y para terminar, porque ya me alargué un poco, también nos preocupa un poco el tratamiento que se le está dando a ciertas exenciones. Yo creo que las exenciones en general son malas y estoy de acuerdo con el objetivo del gobierno de que hay que quitarlas, la mayoría de ellas, pero hay unas que sí son buenas y que han funcionado. En particular, las que están relacionadas con vivienda y también con el ahorro pensional. Y hay otras que no sirven para nada y que lo único que han hecho es darle rentas a ciertas personas, pero estas sí sirven. Entonces eso hay que mirarlo con cuidado. Y obviamente el tratamiento que se le está dando al sector minero es muy duro, porque al sector minero se le cobran las exportaciones, las regalías ya no van a ser descontables del impuesto de renta, como si no fueran un costo. Obviamente que la regalía es un costo, y si no es un costo, pues es doble tributación. Entonces, dijéramos, por todos lados veo que hay temas que pueden afectar la inversión de manera importante, y eso, como tú lo decías en la pregunta, pues termina dando al traste con el mismo recaudo. Totalmente. Entonces yo creo que tenemos que cerrar diciendo, metamos el esfuerzo de la reforma tributaria, pero sí corrijamos lo que hay que corregir. Y también, pues, que nos cuenten claramente en qué se va a gastar esa plata y por qué se quiere un monto tan grande. Ya que estamos hablando de reformas, unas reflexiones, Mauricio, sobre 3 reformas que son muy importantes: la de salud, la pensional y la laboral. Sí, son muy importantes. Y desafortunadamente, pues creo que lo que hemos sabido, sobre todo en lo que tiene que ver con salud y pensiones, no es bueno. De hecho, es bastante perjudicial. Y ahorita termino hablándote de lo laboral. En materia de salud, creo que los colombianos por fin estamos empezando a ser conscientes que tenemos un sistema de salud que funciona muy bien, que durante la pandemia lo demostró, que es reconocido internacionalmente por funcionar bien. O sea, no es que sea que el ministro lo dice, no, es reconocido internacionalmente, y que las encuestas de satisfacción de los usuarios del sistema muestran en la mayoría de los indicadores una satisfacción alta o muy alta de los usuarios, y sobre todo, Sandra, igual entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Es decir, hemos logrado una equidad que simplemente antes del 93 no existía. Los que somos lo suficientemente viejos para acordarnos lo que era antes del 93, sabemos que la salud para las personas de bajos ingresos antes del 93 era una limosna. Y para los de altos ingresos era un seguro en Miami. Eso era la salud. Y hoy en día hemos llegado a una situación muy diferente en 30 años de trabajo arduo y de mucha plata. Porque en lo que más gasta Colombia, de lejos, es en salud. La gente cree que es en educación o en pensiones o en... Colombia se gasta 6,5 puntos del PIB en salud cada año, ¿sí? Y eso es una barbaridad. Entonces, lo que se ha anunciado es realmente preocupante en el sentido de que vamos a volver a lo que había antes del 93, pero sin decirnos cómo, de que las EPS no sirven para nada, entonces hay que acabarlas todas. ¿Qué pasa entonces con los empleos de las EPS? ¿Qué pasa con las inversiones que ellos han hecho? Y sobre todo, ¿qué pasa con los usuarios? ¿Qué pasa con el usuario afiliado a esa EPS? Y lo que ha salido en las noticias en los últimos días con respecto al presupuesto de salud
en el que la misma ministra dijo que no necesitaba 4 billones de pesos, que se necesitan para financiar el gasto en salud del régimen subsidiado, porque esa plata, la mayoría de esa plata era para el régimen subsidiado, es muy preocupante. ¿Cómo así que no se necesita? Esto no es como una carretera que uno puede discutir si vale 500 o si vale 1000. En salud uno sabe cuánto vale. Hay 10 personas, cada persona vale 1 millón de pesos, son 10 millones. Y eso son las cuentas que se habían hecho y ahí no hay discusión. Entonces, o van a desfinanciar el servicio de salud para las personas de menores ingresos o tienen otra fuente de la que no nos han contado, pero otra alternativa no hay. Entonces sí nos preocupa mucho que todos los anuncios en materia de salud son bastante, primero, contradictorios y segundo, que sin duda, si se hace lo que se está diciendo y si se continúa por el camino como vamos, los que van a sufrir somos la población colombiana, sobre todo la de menores ingresos. Y además, siendo un sector en el que se gasta 6,5 puntos del PIB, pues si nos toca rescatarlo, será un gasto además muy grave en un momento en que no tenemos la plata para hacerlo. Entonces en salud yo sí le pido sobre todo al gobierno y al Congreso que revisen bien la cosa porque lo que se está hablando no está bien. En pensiones, pues los anuncios han sido muy dispares y tampoco son, dijéramos, muy buenos, ¿no? Al principio del gobierno se dijo una cosa, en estos días se dijo otra, pero en general lo que se ha dicho es que van a coger las cotizaciones de la gente al régimen de ahorro individual, que hoy en día son más o menos 23 billones de pesos anuales, y de esos 23 van a utilizar más o menos 18 para pagarle un subsidio a las personas mayores en condición de pobreza de 500.000 pesos, eso vale 18 billones de pesos. Eso, dijéramos, de pagarle un subsidio a las personas en condición de pobreza es muy bueno y todos lo hemos, de hecho ya existe, lo que pasa es que es un subsidio pequeño de 80.000 pesos mensuales, hay que aumentar su cobertura y hay que aumentar su monto, es cierto, todos lo sabemos y todos lo apoyamos, pero no de la manera que se está proponiendo. Porque si tú quitas, la gente dice, no, pero es que esa plata se está yendo allá para los fondos de pensiones, mejor yo la cojo y la gasto allí con los ancianos pobres. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que toda esa plata se vuelve deuda a futuro, porque los que cotizan se van a pensionar dentro de 5, 10, 15 años y nos va a tocar pagarle una pensión que se vuelve deuda hoy y gasto dentro de 5, 10, 15 años y una deuda mucho más cara que cualquier otra, ¿sí? Entonces, eso es totalmente una irresponsabilidad, es endeudar al país actualmente y a las generaciones futuras y eso no se debe hacer. Y yo sé que el personal técnico del Ministerio de Hacienda no lo quiere hacer, yo lo sé, porque ellos saben que eso es un problema muy grave, que nos va a costar una deuda muy fuerte y que eso no es tan fácil como regalar plata. Si todo fuera regalar plata, pues no tendríamos ningún problema. Entonces, uno lo que debe hacer es primero ser gradual. Vamos a aumentar un poco el subsidio y lo pagamos con el presupuesto, sin endeudarnos y menos endeudándonos caro, ¿sí? Después lo aumentamos otro poco y aumentamos la cobertura y hacemos un plan para que dentro de 4 o 5 años, todas las personas mayores de 65 años, por decir algo, que están en condición de pobreza, tengan un ingreso asegurado de X, que debe ser mayor a los 80.000 o 90.000 de hoy, ¿sí? Debe ser mayor, pero veamos cuánto es sostenible financieramente y, sobre todo, no cojamos 18 billones de pesos anuales para aumentar la deuda, hacer una deuda cara y además darle subsidios a personas que no lo necesitan. Porque con esos 18 billones de pesos vamos dentro de 10 años a darle un subsidio a esas personas que se están pensionando, que la mayoría de ellas son de ingresos medios o de ingresos altos y no lo necesitan. Hoy en día esos subsidios nos cuestan 3,5 puntos del PIB. Si hacemos eso, nos van a costar otros 2,5, es decir, 5 puntos del PIB botados a la caneca. Entonces, yo tengo la esperanza de que eso se repiense y se repiense bien y sé que en el gobierno hay mucha gente que está alarmada con el tema, entonces eso puede tener otras discusiones. Y finalmente con la laboral pues no se ha dicho mucho, lo poco que se ha dicho no es bueno y sabemos que en Colombia pues es difícil generar empleo formal,
es caro. Sectores como la construcción lo viven en el día a día. Hay posibilidades de contratación mucho mejores a las que tenemos, que desafortunadamente no existen en Colombia, y eso hace que generar empleo formal sea muy caro, y los pocos anuncios que se han hecho van en contravía de eso, ¿sí? A encarecer aún más la generación de empleo formal, y eso pues lo que va a generar es mayor desempleo y mayor informalidad. Y yo creo, ya para terminar, Mauricio, que se vuelve muy importante el papel de centros de estudios como ustedes, que hacen los estudios, los análisis rigurosos y están sobre la mesa, y están las propuestas, y están los impactos. Ojalá haya apertura para oír todo esto. Voy a cerrar con una pregunta, con todo esto para el 23, proyectándonos al 23. ¿Cómo lo ves tú? ¿Nos tocará más Santa Fe para nuestro sector productivo o más incertidumbre para proyectos millonarios? Aprovechaste ahí para meter obviamente, yo siempre quiero más Santa Fe, como ha sido en la historia, ¿sí? La historia lo ha demostrado, pero contestando la pregunta, sí te digo, querida Sandra, que el 23 pinta difícil, como lo decíamos al principio de la entrevista. Entonces, pues tocará Santa Fe en que las cosas vayan saliendo mejor y que se vaya un poco enderezando, sobre todo el tema de reformas, y de que vayamos teniendo un poco más de certidumbre. Pero sin hablar de temas de incertidumbre, pues ya hay cosas que están ahí y que son malas. El tema fiscal, el tema del déficit externo, el tema de la tasa de cambio, el tema de la reducción del consumo, todo eso ya se está configurando y ya está ahí. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. Y obviamente la incertidumbre y el hecho de que la gente que hace inversión y la gente que pone plata, porque es que invertir es sacarse uno la plata del bolsillo, eso no es una cosa fácil. La gente que pone plata necesita certidumbre, que la va a recuperar y que sus objetivos de negocio se pueden dar si lo hace bien. Obviamente no todos los negocios resultan bien, pero lo que uno mínimo espera es que si uno hace bien las cosas, pues la certidumbre le dé la posibilidad de que esos negocios resulten bien. Entonces el 23 pinta para meterle mucha Santa Fe, y de pronto yo no veo por ahí tantas inversiones millonarias como uno esperaría. Bueno, Mauricio, muchas gracias. Gracias por el tiempo, gracias por la profundidad, gracias por creer además en la vivienda. Esperemos que con los argumentos que tenemos y sobre todo con los atributos que tiene un sector como la vivienda, de desarrollo social y desarrollo económico, logremos poder avanzar y que el sector siga en esta revolución social que ha sido en los últimos años la que ha jalonado mucho de la economía y generado mucho empleo. No, muchas gracias a ti, Sandra, de nuevo, gracias por la invitación, y te agradezco tanto a ti como a todas las personas que nos están viendo o que nos verán en el futuro, y tienes toda la razón. Lo que yo digo del sector vivienda, tú sabes que lo digo de verdad. Yo he tratado toda la vida de trabajar para lograr un sector vivienda y en general de la construcción dinámico, porque sé lo importante que es para el país. Y esperemos que el año entrante todo nos salga mucho mejor de lo esperado, con mucha Santa Fe. Gracias por seguirnos. Los invitamos a que nos vean en todas las redes y los invitamos a celebrar, a seguir celebrando los 65 años de Camacol. Muchas gracias.